Capítulo 3. Tlaxcala y los tlaxcaltecas hace 500 años. Hacia el siglo XII después de Cristo se habían consolidado tres grupos en los límites del actual estado de Tlaxcala. En la región central, la zona más fértil y de asentamientos más antiguos, se encontraban alrededor de 200 poblamientos, aunque solo una veintena de estos eran pueblos grandes y ciudades con categoría de señoríos, y de los cuales dependían los demás como tributarios. A este conjunto de unos 165,000 habitantes se ha denominado la cultura Tlaxcala, donde destacaban cuatro señoríos con mayor poder: Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Coahuitztlán. La región norte y suroeste, habitada por grupos otomís, a la que se ha denominado cultura Tlaxco, tenía como señoríos principales Atlangatepec, Tlilihuitepec y Tecuac. El tercer grupo se asentaba en la región noroeste, en lo que hoy corresponde al municipio de Calpulalpan, y estaban muy ligados a la cultura de la cuenca central de México. No se sabe a ciencia cierta cómo se formó la alianza entre los cuatro señoríos, ya que prácticamente había una federación en la que cada señor gobernaba su propio territorio, manteniéndose autónomo para la solución de sus situaciones internas y recaudación de tributos, y solo se reunían cuando se trataba de resolver algún asunto de interés general, en una especie de senado, que era el supremo órgano del gobierno tlaxcalteca. Era este quien determinaba si se declaraba o no una guerra, el número de tropas que tenía que ir al combate y el general o capitán que se comisionaría para ir al frente. El territorio tlaxcalteca, aunque no era muy extenso, sí estaba muy bien organizado y fortificado. El ilustre historiador jesuita Francisco Javier Clavijero nos dice que en él había un inmenso gentío y grandes poblaciones, y que tenían fortalecida la raya del estado por la parte poniente con focos y por la parte oriente con una muralla de 2 leguas. Algunos soldados cronistas, como Bernal Díaz del Castillo y misionero, que nos comenta sobre la conquista, como Fray Bartolomé de las Casas y Fray Bernardino de Sahagún, se maravillaron de la grandeza de la ciudad de Tlaxcala, así como de su belleza y buena organización. Cabe señalar que cuando se habla de la ciudad de Tlaxcala, no se refieren los antiguos cronistas a la ciudad colonial que hoy conocemos, sino a los asentamientos poblacionales de los señoríos que ocupan esta región. La ciudad de Tlaxcala era admirable y cabecera de provincia, la cual tiene 28 poblaciones grandes, sujetas a esta ciudad o señorío, porque como Venecia había en ella sobre 150,000 vecinos. La ciudad era populosa y repartida en 4 barrios. Una parte, la más antigua, se llamaba Tepeticpac, que quiere decir encima de la sierra. Este señorío fue fundado en Culhuatecutli en el año 1325. El mismo señor estableció también un segundo asentamiento poblacional cerca del río Zahuapán, en Ocotelulco, barrio de Locote, que fue gobernado por su hermano Teyohualmiqui. Fue Tepeticpac la primera población de los tlaxcaltecas, ubicada en la cima del cerro Cuatzi, sitio inexpugnable, rodeado por profundas barrancas y despeñaderos. Desde ahí se podía observar gran parte del valle y era un sitio estratégico para la defensa de la provincia. En Tepeticpac, llamada la Ciudad Blanca, en razón de que sus edificios fueron construidos con piedra caliza, se encontraba el templo de la principal deidad de los tlaxcaltecas,
el dios Camatzli, y ahí se resguardaban sus cenizas. El barrio de Ocotelulco era el más poblado y estimado de Tlaxcala. Se parecía a la ciudad de Granada, en España, según refiere el padre Bartolomé de las Casas. Poco después se fundó otro centro urbano en Tizatlán, llamado así porque había allí mucho yeso o tizón, situado cerca de la ribera occidental del Zahuapán. La población de Cuiatuixtlán, lugar donde llueve mucho o abunda el agua, fue fundada por la segunda migración de tlaxcaltecas nahuas, a quienes el señor de Tepeticpac donó estas tierras para que se establecieran. Bernal Díaz agrega a estos 4 señoríos una parcialidad más, la de Tepeyanco. Cada cabecera o señorío era gobernado por diferentes dinastías de señores, que heredaban el poder a través de la línea de los varones, como se acostumbraba en todas las sociedades prehispánicas. Cuando el señor no tenía hijos, podía quedar en el cargo un hermano, un sobrino u otro familiar. La historia dinástica de las 4 cabeceras se puede remontar a 7 reinados para cada cabecera. A la llegada de Cortés, se encontraban como gobernantes en ellas Matziscatzin en Ocotelulco, Xicotencal en Tizatlán, Tlahuecholotzin en Tepeticpac y Citlalpopocatzin en Coatzitlán. Antes de iniciarse las famosas guerras entre tlaxcaltecas y aztecas o mexicas, más o menos un siglo antes de la conquista de México, Tlaxcala tuvo una enorme importancia en su expansión, comercio, riqueza y organización política. La población alcanzó notable esplendor con sus grandes construcciones, sobre todo templos. En uno solo de ellos pudieron albergar con toda comodidad a 400 españoles. Sin embargo, después de la guerra contra los mexicas, la República de Tlaxcala empezó a vivir con cierta estrechez económica. No tenía algodón, sal, cacao, oro, plata ni piedras preciosas. Sin embargo, conservaban un gran sentido del valor y de la fraternidad. Tenía, por la misma situación de las guerras permanentes, una preparación militar constante y una magnífica organización, elementos que sería poco tiempo después de gran utilidad a Cortés y sus hombres. Con respecto a las clases sociales, además del pueblo, que era de gente trabajadora, aguerrida, animosa, que comerciaba principalmente con el maíz y sus productos y con la cochinilla, tenemos a los sacerdotes, quienes vestían ropas largas y blancas y tenían los cabellos llenos de sangre, muy encrespados y revueltos, con unas vendas de cuero ceñidas en las cabezas. Estos hombres eran muy religiosos, humildes y llevaban una vida ejemplar. La clase de los nobles se caracterizaba por tener muchos vasallos y lujos personales. Al estar en contacto con los nobles de otros reinos, les permitía obtener productos que no se encontraban en estas tierras. Los guerreros constituían grupos separados, cada uno de los cuales tenía un jefe y una insignia, y cuando salían al combate lo hacían acompañados por instrumentos musicales, caracterizándose siempre por su valentía y buena organización, lo cual les valió el respeto y admiración de los pueblos vecinos y de los mismos mexicas, que vieron en ellos dignos rivales. Capítulo 4. Un espíritu guerrero siempre en pie. En tiempos del emperador Tenochtitlan Moctezuma I, muchas provincias habían quedado bajo el dominio mexica. Algunas fueron conquistadas por las armas de los ejércitos aztecas y otras se habían sometido voluntariamente, pero en ambos casos se veían obligadas a pagar un tributo que acrecentaba el poderío de los aztecas.
La pequeña república de Tlaxcala se mantenía siempre invicta, como una isla, en medio de los territorios del imperio, pero siempre cercada y careciendo de muchas cosas, como el algodón para confeccionar sus vestidos, oro y plata para hacer sus joyas, plomería, que en ese tiempo era muy importante, sobre todo por los usos ceremoniales o rituales, cacao para preparar sus bebidas y sal para los alimentos. En 1455, Moctezuma y Netzahualcóyotl convinieron en establecer una guerra sagrada periódicamente contra Tlaxcala, Cholula y Hueyotzingo, con objeto de tener cautivos para sacrificar a sus dioses. Por tal motivo, los tlaxcaltecas determinaron enviar una embajada a los príncipes mexicanos para pedir una explicación del por qué se les trataba de hacer guerra si ellos no habían dado motivo, y por qué su gente era maltratada, se les estorbaba en sus comercios y se les quitaban sus mercancías. Los mexicanos respondieron a los tlaxcaltecas que el gran señor de México era el señor universal de todo el mundo, que todos los nacidos eran sus vasallos, y que a todos los había de reducir para que le reconocieran por señor, y que los que no lo reconocieran por tal y le dieran la obediencia, les habría de destruir sus ciudades hasta sus cimientos y poblarlas de nuevas gentes, que procurasen tenerlo por señor y sujetársele pagando tributo como lo hacían todas las demás provincias y reinos. A estas soberbias palabras respondieron los embajadores de Tlaxcala lo siguiente: señores muy poderosos, Tlaxcala no os debe vallajarse, ni desde que salieron de las 7 cuevas, jamás reconocieron con tributo a ningún rey ni príncipe, porque siempre los tlaxcaltecas han conservado su libertad. Nos querrán obedecer porque no están acostumbrados a esto y preferirán morir antes de hacerlo. Al recibir esta respuesta, Moctezuma I, no pudiendo tolerar que tantos pueblos lejanos le tributaran y que los tlaxcaltecas, en cambio, le negasen la obediencia y el tributo, ordenó a los estados vecinos de Tlaxcala, sobre todo a los de Cholula y Hueyotzingo, que armasen a su gente y embistiesen por todas partes de la república. Esto se sucedió 18 años antes de la llegada de los españoles. Los cholultecas y hueyotzincas integraron y organizaron un ejército confederado y nombraron como líder a Tacayahuatzin, que era el señor de Hueyotzingo. Sabedores de la buena preparación militar y de la disciplina de los ejércitos tlaxcaltecas y temerosos del enfrentamiento, los aliados cholultecas hueyotzincas trataron de ganarse a los otomíes, que resguardaban las fronteras del territorio tlaxcalteca, y a los de Hueyoclipan, que era el lugar donde se encontraban los límites de la república por el noroeste, para poder penetrar en sus tierras. Sin embargo, ni los de Hueyotlipan ni los otomíes se dejaron corromper o sobornar y manifestaron que preferían morir antes de traicionar a sus amigos de Tlaxcala. Ante esto, los ejércitos aliados decidieron entrar rápidamente y por sorpresa, y lo hicieron con tanta furia que la guarnición de las fronteras no pudo contenerlos, logrando llegar hasta Xilochoctla, donde se les presentó resistencia, muriendo allí el famoso capitán Tizatlacatzi. Los enemigos, temerosos de la venganza, se retiraron precipitadamente. Así se iniciaron las continuas batallas y hostilidades entre los tlaxcaltecas y los mexicas y sus aliados, que duraron hasta la llegada de los españoles, situación que nos hace comprender el por qué se estableció la alianza entre estos últimos. Después de la retirada de los enemigos,
Los tlaxcaltecas quedaron tan resentidos contra sus vecinos los hueyotzincas que decidieron tomar la iniciativa y atacarlos. Los de Hueyotzinco, sabedores de que no podrían contrarrestar el furor de sus rivales, pidieron auxilio a Moctezuma, quien les envió un ejército al mando de su hijo Tlacahuepatzí. Este ejército marchó por la falda de Popocatépetl y llegó a Atlixco. Los de Tlaxcala, al conocer esto, tomaron la determinación en el Senado de salir a combatirlos antes de darles la oportunidad de llegar a su destino, es decir, a Hueyotzingo. Los tomaron por sorpresa, causando con ello un gran estrago, ya que murieron muchos guerreros aztecas en esta acción, entre ellos el hijo mayor de Moctezuma. Los restantes se dieron a la fuga para regresar a Tenochtitlán, y los tlaxcaltecas vencedores volvieron a su cuartel, no sin antes haber devastado los campos de Cholula y Hueyotzingo, lo que generó que estos dos pueblos tuvieran que solicitar víveres a México. Moctezuma, gradualmente turbado y molesto por la muerte de su primogénito, mandó en venganza levantar otro ejército y formar un verdadero bloque contra toda la República de Tlaxcala. Mucha gente acudió a las órdenes del rey de México. Sin embargo, los tlaxcaltecas, que ya se imaginaban esta nueva estrategia, se fortalecieron mucho en sus fronteras, aumentando sus guarniciones. Después de múltiples y encarnizados combates contra el ejército azteca y sus aliados, lograron al fin la victoria, celebrándola con gran regocijo y premiando especialmente a los otomís, a estos valientes y fieles soldados que custodiaban las fronteras y que dieron muestras de gran valor, fidelidad y lealtad hacia Tlaxcala. Una de las maneras como los premiaron fue elevando a la dignidad de teutli a algunos de ellos, es decir, dándoles rango de nobles. También se les otorgó por mujeres a algunas de las princesas hijas de caciques y señores de Tlaxcala. Estas guerras entre mexicas y tlaxcaltecas se prolongaron hasta la llegada de Cortés. A través de ellas se pudo ejercitar el valor y la destreza de las tropas y obtener prisioneros de guerra para los sacrificios, lo cual era de primordial importancia para ambos pueblos, ya que así alimentaban a sus dioses y por ello, de acuerdo a sus creencias, se mantenía la vida.